escuchan? Ahí está, buenas noches. Todavía no, uno se adecua al horario, pero gracias por estar ayer. Estuvieron muchos y muy bien. El programa de hoy, de ahora, ya empezó en este momento, me parece que va a ser incluso más potente, que tiene invitados de primera línea y algunas ganas de explicar algunas cosas. Muchos creen que por la edad que tenemos, yo soy grande, viejo, y por los 50 años de periodismo que uno tiene, puede explicar todas las cosas que pasan en la vida argentina. Yo puedo asegurar que esto es lo más difícil que hay. Y le van a dar algunas cosas que nos hacen, como recién decía alguno de los muchachos, de a ver quién, llamar a esto la sociedad del malestar, ¿no? Eugenio Semino decía. La sociedad del malestar, que a uno le va generando cada vez más ese sentimiento de malestar de que todo está mal. ¿Esto es qué es? ¿Animadversión en contra del gobierno de Macri? De ninguna manera. Es apenas una descripción de todo lo que estamos pasando y que no se puede traducir en un relato así nomás la definición de todo lo mal que estamos. Estamos acelerados, estamos mal distribuidos, estamos separados. A mí la palabra grieta no me gusta. Estamos con una pésima economía, con los números en rojo de lo que está pasando. Pésima economía. Hoy salió el nivel de desempleo, un poquito menos de lo que se creía, pero es en el 9%. La pobreza, la otra pobreza, la pobreza infantil, la pobreza general. No hace falta que lo torture a las 10 de la noche para que usted se vaya y me diga, voy a tomar un whisky, usted está loco. No quiero eso. Quiero contarles qué es lo que sentimos hoy a partir del rubro de unos temas que estamos proponiendo en esta hora, que son los temas de absoluta actualidad. Enseguida me voy a meter con las últimas novedades del tema de abusos, cultura, cambio, lo que usted quiera, llamarlo de esa manera, que no es accidental. Esto que estalló con Telma y después con D'Artés, la contracara, no es accidental, ¿no? Seguramente es la ruptura, el rompimiento de algunas circunstancias que están pasando que no van a ser fáciles de asimilar. Pero yo pongo primero la economía, la mala distribución de la economía, esta sociedad de malestar que acelera que estemos todos como está usted, como estoy yo, estamos todos corriendo, caóticos, distanciados. Y también esta economía y esta política genera lo peor, como decía Bauman, que es la incertidumbre. Cuando uno tiene incertidumbre para vivir y no tenemos expectativa y tenemos creciendo el desempleo o emparejando el desempleo y la economía que tenemos, estamos todos mal. Rotamos todos para algo que en la calle diríamos locura. Estamos un poco, ¿no? Se nota en el tránsito, se nota en la alta política, se notan los errores del gobierno, uno tras de otro, se notan los fallos por la jubilación, se nota en la corte. Hoy le van a explicar mis compañeros, alguno le va a explicar qué pasó con la corte, que mañana va a ser tapa de todos los diarios, no solamente con el fallo para los 150.000 jubilados o para los 3 millones que no recibieron nada, sino la corte como ente político. Hay un señor que llegó, se llama el doctor Rosenkrantz, llegó, tuvo el poder 2 meses y lo acaba de perder. Sin ninguna duda que los 3 que estaban antes, o los 3 que estaban, le hicieron ya perder ese poder que tenía con el énfasis que llegó Rosenkrantz. Para muchos es una derrota del gobierno, para mí es mucho más que eso. Bueno, pero vamos a hablar de eso por orden. Así usted no se pierde, ni lo abrumo, ni lo aburro, que no es mi día, ni mucho menos. Ayer le dimos tantos títulos que le vamos a dar 4 o 5 que van a ir ganando en esta sociedad del malestar. Esto que tiene que ver con las últimas novedades de los abusos. Así se entera de todo. Va el primero, va el segundo a todo. Mire, el senador Marino, que es el más complicado por además el cargo, la función que tiene, va a hablar mañana en el recinto. Esto es lo último. Ya está imputado, está aquí el doctor Dattoli, que es el abogado de la contraparte, de Claudia, la licenciada que lo acusa. Bueno, él ya está imputado, ni procesado ni nada. Dijo que va a dar la cara, se presentó ante la justicia y mañana en el recinto dará las explicaciones. Me parece muy bien, porque hasta ahora nadie sabe si es culpable o inocente, como dicen los abogados, hasta que lo condenen definitivamente. El segundo tema, fuera de Marino, piden que los oftalmólogos vayan presos. Un hombre que tiene el doctor Gallego. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Mauro? Un caso a la luz de lo que uno oye, tremendo, un señor que violó a los 3 hijos, que está libre, que no fue ni... Que no con fue, condena y sentencia firme y todavía está libre todavía, sus hijos lo cruzan después de haber violado a los 3. Ahí dice uno de los chicos, es mi viejo, un abusador. Una cosa tremenda, un caso de absoluta definición o indefinición de la justicia, como usted lo quiera llamar, hasta muy perverso lo que pasa. Este es el oftalmólogo que piden que vaya preso, enseguida Gallego nos cuenta. El otro tema, el concejal de Varela. Esto hay en todos los países del mundo, debo reconocer. Hay perversos, hay sinvergüenzas,
hay violadores, hay explotadores de menores, este hombre que era jugador de fútbol y después creo que dirigía un equipo y demás, concejal ya está preso y se conocen los audios, nuevos audios acerca de qué le pedía a las criaturas de 14 y 15 años, una cosa de una perversión pocas veces vista, pero hay mucho más de lo que uno cree, se llama cizuela, te quiero ver trabajar, te quiero ver linda, te quiero ver así, pero no, ni siquiera para él, está diciendo además de su perversión propia, era para poner el trabajo en práctica de una esclava, de esclavas sexuales de 14 o 15 años. Bien preso que está. Eso hay en todas partes del mundo, acá se exacerba, parece más notorio. Después de los nuevos audios que vamos a escuchar enseguidita, próximo caso, un comunicado de la Cámpora, que la dio el senador Romero, que no se va. Es el senador Romero que está acusado de todo tipo de abusos y demás. Cuando las chicas de la Cámpora acusaron, básicamente lo acusaron a Romero, el otro es Larroque, el Cuervo, el de la izquierda. Finalmente parecía que se iba Romero y no se va, digamos, todos resisten, todos aguantan y todos explican. No me parece del todo mal hasta que expliquen, vayan a la justicia y cuando los condenen de verdad, ahí jueguen con la justicia, pero tienen su derecho. Y el último tema de ahora que van a todo esto es lo que pasó en una de las escuelas más importantes que tiene la Argentina. El escándalo en la labor tras la denuncia de la hija de Firmus, que es la más notoria y la más representativa, digamos, por el apellido del papá, que fue ministro de Educación. Recuerdan que es legislador, es un referente de la capital federal, que siempre consigue, que tiene buenos logros de números. Bueno, ahora están pidiendo también ellos que vaya preso este señor que era el médico de apellido Cirulnik, que no tiene nada que ver con Jimena Cirulnik, sino que son otra rama de la familia, según puede averiguar. Tocaba, abusaba, según la denuncia. La Orte está conmovida, dio a conocer un comunicado, la Orte es muy prestigiosa, con toda su formación y con todo su cuidado, ha dado a conocer un comunicado. Ahí tienen 5 casos que uno vamos hilvanando realmente para ir, sí. Bueno, saludo primero, doctor Nátori, bienvenido, saludo, doctor. Muchas gracias. Gallego, bienvenido, saludo a Diego Bocio que está por ahí, saludo, doctor Semino que está por ahí. Lucía primero tiene el expediente. Hola, buenas noches, chicos. Lucía, me dice que tenés un expediente importante primero. ¿Cuál es? Sí, te vamos a mostrar, Mauro, el expediente, la imputación del fiscal Federico Delgado sobre el senador Marino, que está denunciado por presunto abuso sexual. Te vamos a contar algunos detalles de esta imputación que también alcanzó a 2 de sus colaboradores. Ya te damos detalles. Pero mira lo que dijo el fiscal Federico Delgado. Ahí lo tenés en pantalla. Las agresiones a la integridad sexual y al acoso laboral cuya investigación vamos a requerir. Esto es lo que está haciendo el fiscal Federico Delgado. Abrir la investigación para clarificar la situación. Dice, ocurrieron en un espacio singular, el Honorable Congreso de la Nación. No es del todo clara su fecha de producción, pero aparentemente abarca desde el año 2016 hasta el 2018. La víctima, Claudia Mabel Gebel, fue quien realizó la denuncia, tomaron sus dichos en la Fiscalía de Delgado, que inició hoy esta investigación. Mirá, otra parte llamativa, importante de este requerimiento, a través del cual el senador quedó imputado. En otro tramo, cuando cuenta un poco de los dichos, que es lo que él quiere aún clarificar, el fiscal Delgado dijo que en un momento Gebel ingresa al despacho y relata lo siguiente ante la fiscalía. Sus asistentes se retiraron y aquel, refiriéndose al senador, le tocó los pechos y le preguntó cuándo tomarían un café. Después siguió una seguidilla de mensajes de WhatsApp. Esto es lo que dijo la denunciante ante la fiscalía. ¿Qué decían estos mensajes? Lo siguiente, en un momento en el dictamen del fiscal Delgado se menciona que el senador Marino le pide a Gebel sus datos personales, desde su domicilio, presentar informes, cubrir sesiones, pero después le empieza a preguntar dónde estaba, dónde vive, si vas a estar allá, y en un momento, según su testimonial, dice, y me doy una vuelta, prepárate que voy a tu casa. Es parte de la declaración de ella, a raíz de la cual el fiscal Federico Delgado decidió imputar. Hay una serie de medidas de prueba, Mauro, que ahora hay que ver si las impulsa el juez que tiene la causa, que es Ariel Lijo. Se pidieron algunos celulares, se le ofrece al senador si quiere proporcionar su celular para investigar los mensajes de WhatsApp. Porque había mensajes entre ellos. Exacto, había mensajes entre ellos, había mensajes de algunos colaboradores a los cuales también se les va a pedir el celular. Entre otras cosas,
El fiscal Delgado lo que dice es que Gebel debería declarar en una cámara Gesell para ampliar sus dichos porque hay algunas imprecisiones. Te cuento lo que pasó el domingo, porque ahí está el doctor Datoli, que sabe todo esto que estás contando y lo va a ratificar, supongo. El domingo nosotros teníamos a Claudia, la denunciante, y el doctor Datoli de un lado, y estaba el fiscal Delgado del otro lado. Que yo no sabía que había tocado Delgado, ni mucho menos. Tuve que hacer equilibrio para no ni siquiera dejarlos hablar, no es que querían hablar, ¿no? Porque la verdad que no quería romper la seriedad que tiene Delgado como fiscal, que estuvo bárbaro, ni la que tiene Vicente, a la señora no la conocía, pero la veo así, y la verdad que ni siquiera me tenés que perdonar, porque cuando vos te levantaste dije, ni te acerques ahí porque no voy a romper esta idea, ¿no? Es cierto, es cierto. No, yo sé que es cierto, si no te lo cuento seguro que es cierto, pero quiero decir, me costó mucho ese equilibrio, ¿eh? No, por supuesto. Porque no quería que confundieran eso con la próxima sesión que tuvieran, qué sé yo, y de verdad vi un clima tenso porque el fiscal dijo, tengo que decidir sobre esto, y no quería ni que interfiriera ni que hablara. Ahora me contá un poco de qué se trata. Esta mañana volvió a hablar Claudia Gebel, sí, la escuchamos, vamos. Yo te quiero decir que me animé a partir de la expresión pública de las actrices, porque fue para mí, no te voy a decir un golpe bajo, pero es como una cosa, un torrente que se te moviliza. Sí. Recurrí a amigos, a dirigentes importantes cercanos. ¿Qué pasó? ¿En el Congreso? Sí, en el despacho, en el despacho del senador. ¿A vos sola te pasó? Reiteradas. ¿Con el senador? No, y ahora están saliendo a luz, lamentablemente, porque no es gracioso, que hubo varios casos. 2 casos muy importantes, muy pesados, no sé si de violación, que fueron tapados, de una señorita justamente del mismo pueblo, Riglos, de origen del senador. Miedo en lo personal, yo no les tengo miedo, no tengo miedo al poder, no me preguntes por qué, pero yo no le temo al poder. Tengo mucha necesidad de justicia, me sublevan las injusticias. Les cuento a la audiencia que la víctima soy yo, que me crean, porque durante años a las mujeres no se nos cree, porque si la mujer milita en política, es una ambiciosa. El hombre milita en política, va a ser un dirigente de Estado. Bueno, cambiemos ese enfoque, por favor. ¿Dónde están las senadoras? ¿Dónde están las diputadas? ¿No te respaldaron mucho las pañuelo senadoras? verde? No, todavía no. Esto va a ser etapa de mañana, el senador Marino finalmente va a hablar, Claudia es la denunciante, ya la conocemos, Vicente es el abogado. Empecemos porque hay grandes figuras acá, quiero que todas estén cómodas y participen. Más o menos resumimos bien, Vicente, lo que está pasando mañana. Clarísimo, perfectamente. ¿En qué posición está el acusado Marino? En principio están encartados imputados. Nosotros tienen derecho a designar abogado defensor, tienen derecho a hacer una presentación espontánea, pero lo que le estamos, que también está apoyado el pedido del fiscal por la querella, que somos nosotros, que el senador entregue el celular. ¿Es obligatorio? Voluntariamente. No es ¿Qué inmunidad tiene? puede ¿Inmunidad de negarse. arresto o tampoco le pueden pedir cosas Tiene privadas? inmunidad de arresto y tiene inmunidad de allanamiento, que También se interpretaría que de alguna manera habría que pedir autorización, fundamentalmente autorización al Senado. Ajá, como a Cristina. Para evitar nulidades. Claro, entiendo. Pero sería importante, teniendo en cuenta la investidura del señor senador y de las instituciones de las que forma parte, que entregue voluntariamente Para vos ya hay pruebas como para incriminarlo directamente, que para su situación se transforme, no en complicada porque no quiere que sea, pero que digamos que tengan pruebas cercanas a la realidad. Nosotros a las pruebas que ha solicitado el fiscal vamos a adherir, no solo a adherir, sino que vamos a acompañar otras pruebas que están en el poder Por ejemplo, de la señora. ¿de qué tipo? No, testigos, hemos tenido testigos y tenemos llamados de mujeres, por lo menos 1 o 2 mujeres que estarían en condiciones de declarar que han pasado situaciones similares, pero tenemos que esperar que de alguna manera decidan presentarse. ¿Claudia quiere que lo condenen? Sí, por supuesto. Claudia lo que quiere es justicia, Por eso, la reivindicación de sus derechos. ¿Cuál sería la prueba fundamental? Por lo menos el rubro, ¿de qué tipo? La prueba fundamental se conforma por una cantidad de elementos que, siendo coincidentes y concordantes, van a permitir probar el hecho. Acá se trata de un hecho, en definitiva, de violencia, porque el manotazo, llegado el caso, o el beso intempestivo, lo que hace es anular la resistencia que la víctima podría haber llevado adelante
de darse de otra manera. Prácticamente está asimilado a la violencia absoluta. ¿Y en los teléfonos aparece eso? En los teléfonos lo que aparece, de acuerdo a lo dicho de la señora y de algunos otros mensajes que hemos visto, es una insinuación permanente, un acoso sexual permanente que se va dilucidando con el tiempo hasta llegar a esos hechos. Muy bien. ¿Vos, Huguito, me querés apoyar un poco con esto? Después yo cambio de tema. Claro, porque es importante saber cómo va a votar el bloque, ¿no? De mañana el senador, finalmente, si va por el desafuero o no. Me parece un gesto muy importante si es que lo hace o si es que es necesario en esta instancia. No sé si va por el desafuero, pero de todas maneras, digamos, para el arresto, falta mucho para eso, me imagino. No, lo que pasa es que sí, pero más allá de eso, la actitud frente a lo que está pasando a nivel social me parece que podría ser importante, en este caso, que él tuviese un gesto frente a la investigación y a una imputación. Recién Lucía contaba detalles de una imputación concreta, es decir, el fiscal Delgado se ha movido muy rápidamente, un poco conforme a la demanda social y también en virtud a una declaración muy concreta de su denunciante. Sí, vamos a ver qué dice mañana. Yo lo dije recién, mañana habla en el recinto. Claro. Yo supongo que va a hablar en el recinto porque va a negar, va a decir que no, me imagino. Nadie en el recinto dice, yo hice esto, que me parece. Sí, lo que pasa sería es que, bárbaro, pero no, que trascendió que en su bloque él ya había comunicado que iba a pedir que voten por su desafuero, como un gesto político más allá. ¿Eso cuándo fue? ¿El otro día? Claro, exactamente. Fue el viernes. O sea, estamos en una Argentina caótica e incierta. Eso fue el otro día, si alguno no lo convenció. Pero tiene un excelente abogado del otro lado. Sí, muchas gracias, Mauro. No hace falta el desafuero. No hace falta que renuncie. Basta con que facilite el teléfono o preste conformidad para el arresto, para que se ingrese. Por el arresto todavía no estamos en la vía del arresto. Podríamos llegar a la indagatoria, llevar el proceso adelante y llegado el momento que pueda tenerse un procesamiento con prisión preventiva, ahí sí entraría a jugar el desafuero. Llevarlo hoy al desafuero es un poco complicar la cosa, porque podría tranquilamente decir, señor juez, acá está el teléfono, tómeme, averigua en Telefónica o la empresa de telefonía que se trate, cuáles son mis llamados, cuáles son mis mensajes, que son perfectamente determinables, que en definitiva, por la Constitución lo que prohíbe es la intercepción de la comunicación. Eso es discutido para evitar nulidades, si eso sería una intercepción, porque estamos hablando de mensajes anteriores. Es el pero caso de todas formas, es el caso de mayor renombre por la entidad que tiene Marino, esto, ¿no? ¿Cómo? En caso de mayor renombre, de mayor impacto, porque es un senador nacional. La entidad que tiene, por la autoridad que tiene en este momento, que en cierta forma agrava su situación, porque lo que lleva al abuso sexual es la relación de autoridad o poder que ejerce el victimario sobre la víctima. Bueno, ahora sigo, Vicen, gracias. Yo voy a hablar con Juan Pablo sobre el tema de los tablones. Hay tantos temas que se van vinculando, ya después hablamos todos. ¿Me contás el caso de concejal que pasó hoy? Claro, porque ya sabemos a esta altura que el concejal de Florencio Varela Cizuela quedó detenido por trata de menores. Esto es un delito muy agravado, además por la facilitación de la prostitución. Sabemos ya que hubo menores vinculadas que él llamaba, convocaba en un bar. Brutal lo que escuché, brutal. Es tremendo Perverso, porque brutal. En las nuevas escuchas, Mauro, se revela cómo él hablaba con las menores, que es un poco lo que ayer se escuchaba, pero hoy también se muestra cómo hablaba con los clientes a las que les ofrecía las menores. ¿Menores de qué? ¿14, 15 años? Exactamente. Chicas de 14, 17 años. Bueno, este hombre ya está detenido, sabemos. Sí. Este hombre no tiene salvación. Decíamos, sin dar muchos detalles, que la causa va a avanzar porque obviamente se intervino en su teléfono y están los clientes. A ver, el eslabón de los clientes de las menores es clave y es determinante para entender un circuito de prostitución que todavía funciona en algunos sectores de la Argentina, aprovechando a las chicas de los sectores más humildes del conurbano bonaerense. Nos presentar nuevos audios, ya me meto con el doctor Gallego, Claro que el tema de los tabos. Escuchamos los audios del concejal Cizuela acusado de prostitución de menores. Chiquita, le llevo la grandota, si podés. ¿Qué te parece? Nos encontramos ahí donde te esperé el otro día, yo estoy en la esquina ahora, ya me paro enfrente. Y vamos al mismo lugar que fuimos el otro día. Por el horario, pues yo 8:30 tengo que estar en Quilmes. ¿Y quién es la chica de pelo cortito que te mostré el otro día la foto? ¿Qué hace, muñeca? ¿Cómo andás vos? ¿Cómo estás hoy? ¿Te podés escapar o no? Tengo una muñequita hermosa para vos.
Mamita, ¿qué pasó con la fotita? Dale, por favor, que me estoy yendo a mi casa. Sí, ya estoy esperando afuera. Y 5:30 te invité a una compañerita que va a venir con nosotros. Dale, mi amor, un besito, cuídate, descansá para mañana. Ponete las pilas para mañana, dale. Dale, mi amor, cuídate. Que Dios te bendiga. ¿Qué pasó con la fotito, mamita? Dale, quedamos así. Te espero ahí a media cuadra del colegio. Es de un desparpajo. Sí, fíjate, brutal, ponete las pilas para mañana. De Le los dice peores una tipos menor. que uno ve en su vida, ¿no? Por Es televisión. impresionante. El fiscal dijo que además se trata de alguien perverso, no hay ninguna Bueno, duda. Pero el problema, sí. te reitero, además de él, son los clientes. Por eso yo creo que en las próximas horas vamos a tener muchas novedades. Hubo 10 allanamientos, un hombre vinculado al fútbol, bueno, dirigente gastronómico, dirigente del Frente Renovador, ya fue expulsado de todos lados. Pero él es la punta de un ovillo de una causa que no termina acá y que revela un sector, por supuesto, muy vulnerable que es aprovechada por este tipo de personas. Están viendo más o menos lo que yo quise explicarle con palabras un poquito más elegantes, una exposición de hechos caóticos y perversos uno tras del otro, que estallaron todos juntos, pero que deben tener carne en Argentina desde mucho tiempo. Cuando quiera darme imagen del oftalmólogo, un tema que yo no seguí mucho, doctor, porque está esto de los abusos y qué sé yo, pero en el mismo rubro. Sí, sí, efectivamente. ¿Quién es este hombre? Mire, Mauro, este ha sido un caso de un ¿Ese enorme, está ahí? de un enorme impacto en jurisdicción de Quilmes, donde Ajá. tramitó. Yo preservé inicialmente hasta estos días. Y en estos días de convulsión con esta temática, uno de los chicos, yo concretamente ya logré la condena. La condena fue ratificada en todas las instancias, acaba de denegársele la última, el recurso extraordinario federal, y ahora lo que debe hacer este sujeto es, ser detenido para el efectivo ¿El cumplimiento qué de la hizo? condena. Abusó de los 3 hijos. Abusó de los 3 chicos de una manera espantosa. Qué criminales. Este chico, el mayor, Santi, quien hoy se recibió de médico, los hechos de él no integraron el juicio, pasaron, por un maltrato judicial increíble. Estos chicos, la madre, yo tomé el caso en los últimos años, logré enderezarlo para el juicio oral, llegamos al juicio oral, obtuvimos la condena a 5 años y medio de prisión. De Graci para acá es como que la provincia de Buenos Aires, a nivel jurisprudencial empezó a exigir cada vez mayores niveles de firmeza, ¿no? El doble conforme, el triple conforme. Aquí ya se alcanzó todo con Bustince y Santi, el mayor de los chicos, al ver estos días de convulsión, incluso viéndome en televisión, sorprendiéndome a mí mismo y sorprendiendo a su mamá, comenzó a contar en las redes sociales, se animó por primera vez a hablar de quién era su padre, y esto provocó una convulsión. ¿Se cruza con el padre? Ellos se cruzan. Claro, es una cosa increíble porque, una cosa es mantener a una persona en libertad hasta tanto la condena adquiera firmeza o como mínimo lo que se suele denominar un doble conforme, que se superó largamente, y otra cosa es que este sujeto esté viviendo compró la casa exactamente pegada a la de sus ex suegros. Locura total. Claro, y la justicia le ha permitido hasta aquí mantenerse en esta situación. Además, el hijo un minuto. Sí, sí. Ahora hablemos. A ver, habla el hijo 1 minuto y medio. En 2014 él fue sentenciado a 5 años y medio de prisión, de los cuales, vos si me preguntás, en 2010 cómo eran las cosas y después de su sentencia, yo te digo que nada ha cambiado. Él sigue estando libre. Mi hermano la semana pasada fue al gimnasio y volvió llorando con un ataque de pánico, casi con taquicárdico, con que se lo había cruzado y lo miraba y le sonreía y mientras él estaba haciendo gimnasia y se tuvo que ir, o sea, él tuvo que dejar su lugar de actividad porque vino él. Y hay una orden de restricción de acercamiento de 500 metros, la cual tampoco la cumple. Entonces sí, es lo que decís vos. Para nosotros la condena penal no existe, por eso nos hicimos un poco fuertes los 3 y decidimos hacerlo público como para ver si la condena social puede llegar a lograr que nos dejen vivir un poco más tranquilos y que podamos vivir bien, que podamos vivir en paz. Yo sé que es duro volver hacia atrás, pero para entender nosotros un poco mejor cómo comienza esta historia, te voy a tener que preguntar cuándo es que empieza, cuándo deciden, toman esta decisión de ir a la justicia, cómo empiezan a enterarse entre ustedes de estas situaciones de abuso. No, a ver, lo que vos preguntás si es desde cuándo es toda esta historia, es desde siempre, desde el minuto 1 en el que nací, ya hubo violencia.
de eso mi mamá es testigo, yo obviamente no tengo recuerdo, pero desde el minuto 1 siempre fue violencia, siempre hubo abuso, y todo lo que es causa judicial comenzó cuando nos enteramos del abuso de Catalina, que ahí fue cuando mi mamá decidió llevar Parece todo esto mentira, ¿no? Que esté ese chico contando sobre su padre, le preguntaba yo al doctor si la mamá no había notado nada. A los 3 hijos abusó, el hijo de una familia de un papá poderoso y prestigioso, aparentemente. Todo eso parece una película, ¿eh? Hay una película que se llama así, que es así, ¿eh? Es un caso casi de película, Mauro. Esto me pongo una reflexión con este clima que estamos viendo estos días, ¿no? Que yo a veces he dicho, o lo hemos conversado, en buena hora este empoderamiento, en buena hora esta actitud de denunciar. Estos días ha habido un récord de denuncias. Ahora digo, también saber, primero, hasta dónde el sistema judicial está preparado o no para absorber estas denuncias y hasta dónde los propios denunciantes o las propias denunciantes encausan o pueden encausar, porque aquí es un proceso que costó muchísimo, que hemos obtenido. Es decir, acá no estamos hablando de una denuncia, estamos hablando de una persona condenada con sentencia firme. Y aún así, este joven sale desesperado a pedir que el Tribunal Oral cumpla lo que tiene que cumplir por ley. ¿5 años le dieron? 5 años y medio, muy poco, muy poco, porque cuando yo tomo digamos el caso, ya lo habían elevado excluyendo el delito de corrupción de menores. ¿Está probado que abusó de los 3 hijos? Pero probado de una manera abrumadora. ¿Y 5 años significa eso? 5 años y medio, es muy poco. Fueron al mínimo que prevé, digamos, la ley. Pero bueno, lo importante, yo siempre digo, nos ha pasado en otros casos, yo estos procesos los suelo llevar a fondo, afortunadamente en muchos casos logrando condenas, y a veces uno se lamenta que la condena no sea la que uno cree que corresponde, pero que haya verdad, que haya un tribunal que admita la verdad de los chicos, que haya una sentencia, que es la sentencia firme y que la persona lo cumpla en la cárcel. Ese es nuestro trabajo y eso es reivindicar a una víctima. Gracias, doctor. Como siempre, gracias. Allá me siento que peleamos juntos contra algunas cosas, ¿no? Por lo menos cada uno pone lo que tiene, el estudio, la libertad de prensa, el talento. Así es, y no siempre se entiende. No se entiende, ¿no? No siempre se entiende, pero no bueno, pero creo que los resultados sí se entienden. Entonces, hacer una denuncia con responsabilidad, proseguirla, llegar a una sentencia y exigir el cumplimiento. Ese es el trabajo. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Vos sos papá, ¿no? 2 nenas. Es una 4, cosa... no, es una miseria de la sociedad. ¿Qué edad sociedad. tenés? ¿38? 39. Bueno, lo mismo. Llegas a entender esto, es una cosa de loco, ¿no? Primero las miserias de la sociedad, las profundas miserias y lo peor que puede encontrar. De todas. De todas, porque esto pasa mucho en las películas que uno ve en Estados Unidos. Y esto tiene que ser de verdad, entre otras porque exportan el cine y esto viene de la realidad. Ahora, nunca pensamos que en la Argentina se iba a descubrir todo junto todo esto. Yo sí, porque me dedico a eso. Pero por ahí vemos de repente es un aluvión de cosas. Debo decir, todo esto pasó, está pasando, pasará. Está bueno que estas cosas ocurran, y lo que decía el doctor, está bien que haya justicia, y la justicia tiene que estar. Sí, no 5 años. Y en tiempo, y en forma. Un violador de su hijo, de 3 hijos, 5 años, me parece que paga un poco. Bueno, hoy se produjo seguramente lo que vos y Semino y las chiquis van a explicar ahora, considerarán que es el tema más importante de los últimos tiempos en un sentido social y político. Social por los jubilados, ya veremos cómo termina. Y político porque la verdad que se dio un fallo de la Corte cuyo entramado es raro, ¿no? 3 de un lado, 2 del otro, a pesar de que terminó 4-1, un señor que llega hace 2 meses con todo un poder político a manejar esto, lo maneja 2 meses, despiden, sacan, ponen gente, como si nada, y hoy recibe una derrota tremenda en su vida. ¿Querés darme una introducción, Ana, sobre esto y lo hablo con vos, yo? Sí, claro, Mauro, porque sin duda es el tema del día y que va a dar mucho que hablar en los próximos meses y también años. ¿Por qué? Porque esto va a tener consecuencias de todo tipo y color. Las que vos decís, sociales, políticas y también económicas. Porque hay que ver qué pasa con el fisco. Ya están levantando las banderas desde el gobierno nacional de qué podría pasar si se pagan las 150.000 juicios que están en curso y por los cuales la Corte también se expidió. Ese fue también una sorpresa. ¿Qué es lo que decidió la Corte? La Corte eligió entre 2 fórmulas que se estaban utilizando de manera desordenada en algún sentido, porque no había una ley que estableciera qué fórmula debía usarse para
calcular los saberes de los jubilados entre los años 2002 y 2008, hasta que comenzó a partir de 2009 a regir la nueva ley de movilidad jubilatoria. Y ese blanco legal, ese vacío legal que había, hacía que los jueces consideraran que debía aplicarse un tipo de fórmula y el Estado otra. Y en las apelaciones sistemáticas que venía haciendo primero el gobierno de Cristina Fernández y luego el gobierno de Mauricio Macri, se implementó ahora este año a través de dos resoluciones una fórmula que está conocida como el RIPTE, que se mide a través de los ingresos, pero de todos los argentinos. Tenemos una información para compartir, para entender de qué estamos hablando y por qué el gobierno insistía hasta el día de hoy con usar el RIPTE. Si en ese tiempo se hubiera usado el RIPTE, el jubilado en cuestión blanco por el que se falló hubiera recibido 178% de aumento en sus saberes jubilatorios, mientras que si se usaba el ISBIC, que es el índice que mide los salarios de los trabajadores de la industria y la construcción, habría sido del 435%. En definitiva, la discusión es económica, es monetaria, es que el Estado le quiere pagar menos de lo que le corresponde a un jubilado. ¿Qué pasó hoy en la Corte, con la Corte y con los jubilados? La Corte viene a corregir un error del gobierno. El gobierno, hay que explicar paso a paso las cosas. El primer paso dijo que iba a terminar con la litigiosidad de los jubilados en la Argentina. Por eso presentó una ley en el Congreso, y cuando presentó esa ley en el Congreso le advertimos que no estaba terminando con la litigiosidad, es decir, con los juicios que los jubilados tienen con la ANSES. ¿Por qué? Porque estaban utilizando un índice que no era el antecedente jurídico. Ana, sí. Algo explicó Ana. El fallo es el fallo ELIF, es del año 95, no es el fallo Badalo del año 2002. Y tiene que ver con el haber inicial, cómo se calcula el haber inicial. Recordemos que el sistema jubilatorio se quiebra en el año 2002, se pagaban con cuasimonedas, quebrado totalmente, y ahí a partir de ahí, aparte venía con los problemas del sistema privado, recordemos que esto se había privatizado el sistema jubilatorio en la Argentina, y a partir de ahí se empieza a recomponer, pero el periodo hasta el 2006, hasta que aparece la ley de movilidad jubilatoria, y posiblemente antes porque hubo aumentos generalizados, fue un periodo de mucha litigiosidad. Acá el gobierno se empecinó en sacarle una parte a los jubilados. Bueno, y creía que iba a tener el apoyo político de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No hay presupuesto para los jubilados, literalmente. Acá o las cosas las haces bien o las haces mal. Sí, de acuerdo con eso. No hay punto medio. Y esto es lo que nosotros le dijimos al gobierno. Si querés solucionar de fondo el tema y que no haya litigiosidad, tenés que usar los fallos de la Corte. Porque nadie borra con el codo lo que escribió con la mano. Había un antecedente jurídico muy fuerte por parte de un poder del Estado que es la justicia. Se lo advertimos al gobierno. El gobierno lo que quiso es ahorrar plata. Quiso quedar bien con los jubilados, que no haya juicios, anunciar algo histórico y ahorrarse plata. Pero además esto, Mauro, se da en un contexto. Este año los jubilados perdieron 20% de poder adquisitivo. Y la Corte, que es un órgano que hace justicia, es uno de los poderes del Estado, es un órgano político que toma las decisiones en el hoy y en ahora y en un contexto. Por eso no había chances que la Corte tome una decisión distinta. ¿Por qué? Porque hay un reclamo genuino de miles y miles de jubilados que lo que hacen es, cada vez tienen menos recursos, que los medicamentos le cuestan cada vez más. Me decía Semino, y va a ser más riguroso porque estudia estos temas, 25% en la capital federal la caída del poder adquisitivo de este año de los jubilados. O sea, 1 de cada 4 pesos menos que hace un año atrás. Y además, todos sabemos que las jubilaciones no alcanzan y que es un problema estructural y histórico en la Argentina y que tenemos que resolver otras cuestiones como es la informalidad laboral y cuestiones para financiar bien el sistema de seguridad social. Pero lo que ha hecho el gobierno es no solo no escuchar, no solo no leer los antecedentes judiciales, y lo que hizo la Corte es corregir una injusticia. ¿Qué pasó? Ahí te pregunto Eugenio sobre el tema técnico, pero quiero preguntarle el tema político a él, porque vos no sos político. Gracias a Dios. Quiero preguntarte qué pasó entre el nuevo presidente de la Corte y los 3 anteriores, los más viejos, los peronistas, todo. ¿Qué pasó ahí? Que perdió el poder hoy. Yo creo que la Corte, independientemente de su cariz, que es la justicia, y la independencia que tiene que tener la justicia, porque así lo consagra la Constitución, es un órgano político. Es un órgano, es uno de los 3 poderes del Estado. Claro.
Está el poder ejecutivo unipersonal, el presidente, el resto ministros asesores, el poder legislativo, que es el poder que puede enjuiciar al presidente y que tiene la capacidad de nombrar los jueces y controlar la justicia, y está la justicia, con su poder máximo, que es la Corte Suprema, que es el que dicta los grandes fallos y los grandes precedentes. Cuando los tres poderes empiezan a tener problemas, evidentemente la Argentina empieza a tener dificultades. Porque ¿qué va a decir el Poder Ejecutivo? Hoy no tengo plata. ¿Qué va a decir el Poder Legislativo? Resolvamos el problema de fondo. ¿Qué va a decir la justicia? Che, acá hay un fallo que tengo que darle justicia. Y empiezan a tener problemas, empieza a haber problemas institucionales. Yo creo que es importante que se constituya una mayoría en la Corte que primero haga justicia, que entienda el momento que está viviendo la Argentina, pero fundamentalmente que sea lo suficientemente prudente para justamente que los tres poderes del Estado y el Estado tenga una consecuencia y una sustentabilidad. Hoy se mostró que evidentemente la cosa está dividida, como está divididas muchas cosas en la Argentina. Ya te pido, Ezequiel, datos sobre la interna. Espera, sí. Quería que profundice técnicamente un poco, igual todos saben mucho. Coincidiendo con muchas de las apreciaciones de Diego, porque inclusive está la experiencia de haber transitado, por ejemplo, el caso Valaron, con 2 medidas para mejor proveer. Que era un poquito a la gente bien que te pueda seguir. Claro. Yo te acordás que te dije a la tarde, decirle, hay 3 millones de personas que ganaron plata. Para circunscribir, no ganaron nada. Es decir, estamos explicando las lluvias para ver estos barros, ¿no? Es decir, lamentablemente hay un proceso que no se pudo resolver estructuralmente. El intento de la ley de movilidad, inclusive lo hablé con algún protagonista del lado de la economía de esa ley, en realidad tuvo más de intentar impulsar consumo, es decir, inyectar una cantidad de dinero importante, se hablaba de 70.000 millones de pesos en la primera etapa, que de resolver la cuestión de la litigiosidad, y si fue así, hubo una inocencia muy grande, porque inclusive en la propia reunión de comisión surgió precisamente el conflicto, y creo que vos votaste en contra del artículo correspondiente. Vale decir que era obvio lo que hoy pasó en la Corte. Estaba anunciado ya. Sí, y si tenía algún tipo de acuerdo el Ejecutivo en la Corte, hablando en idioma de barrio, se comió la mague. Escuchame, dividamos así, en 3 millones y 150.000, ¿está bien? 150.000 son los que están en juicio, 11.000 son los que ya llegaron a la Corte con blanco. En realidad los que están en juicio son los que se jubilaron entre 2002 y 2008. ¿Esos se favorecieron? No perdieron, no van a perder. No van porque a perder. En realidad el gobierno, ¿qué quería? Con menos plata pagar más sentencias. Perfecto, eso no van a perder. 3 millones que... Perdón. Una muy acotación muy cortita. Una acotación muy cortita. El gobierno arrancó con un stock de juicios preocupante, estructural, sí, claro, 400 y pico mil juicios. Sí. Va a terminar con muchos más juicios. Porque no solamente abre la ventana de estos 150.000, abre la ventana de muchos que entraron en la reparación histórica, que posiblemente no habían iniciado juicio y que hoy tienen la oportunidad. ¿Vos decís que esto es una derrota para el gobierno? El gobierno erró, el gobierno cometió un error. El error del gobierno no fue seguir las normas, respetar una tradición jurídica en la Argentina, en el momento que había que hacerlo, porque él constituyó mayoría para resolver esto. Yo recuerdo la participación de Eugenio en la comisión, y el punto que más énfasis se puso fue en donde se le advirtió técnica y jurídicamente al gobierno, si hacen las cosas, háganlas bien. Eugenio, los que ganan la mínima, ¿cuánto más van a ganar? No, van a seguir ganando 9.300 pesos. Yo creo que en realidad este es el árbol que nos está tapando el bosque de un gran drama que están sufriendo los jubilados, los pensionados y los discapacitados, porque las no contributivas, recordemos, están en 7.800 pesos. Las mínimas en 9.300, las medias en 13.000, 14.000 pesos habrán llegado ahora. Y la canasta, por lo menos la que calculamos nosotros con gasto de vivienda, en 26.000 pesos. Los jubilados han perdido entre 20 y 25 puntos según el cálculo que queramos hacer este año. Muchísimo. Es muchísimo respecto a algo que ya no alcanzaba. No, un desastre lo que ganamos. Entonces, estamos frente a un tema que inclusive
Recién en marzo va a reajustar, conforme ley de movilidad, el 12%. Ahora se ganan 9.000 y pico hasta marzo. Exactamente, 9.300 las mínimas. En marzo pasan a ganar el 12% más. Efectivamente. Que sería... Pasamos de tener la jubilación 1.000 pesos. más alta en 10.500 dólares a la más mínima en dólares en América Latina. ¿A cuánto va? ¿10.500? A 10.500 En aproximadamente, las mínimas estoy hablando. Y con esos 10.500 hay que llegar a junio. Con una inflación tremenda que baja, que dice que es baja con el 3%. Por eso, mensual. Bueno, me parece que es un momento, inclusive ya que está Diego, es decir, para que el sistema político, obviamente con la principal responsabilidad del oficialismo, se ponga a analizar cómo resolver esto. Nosotros presentamos hoy un proyecto de ley para resolver esto del Congreso de la Nación. Se puede hacer, es la voluntad política de básicamente del Poder Ejecutivo. Contame interna entre gobierno y corte. Ahí, Mauro, a ver, el gobierno lo viene siguiendo el tema, te diría, desde hace aproximadamente un mes. Uno de los interlocutores era el ministro de Justicia, Germán Garabano, quien venía hablando con dos miembros de la Corte, la única mujer, Hayton de Nolasco, y otro de los hombres de la Corte, que lo vamos a reservar, y creía el gobierno, Mauro, que si salía en contra como salió, por lo menos salía 3-2. Hayton de Nolasco le había dicho a Garabano que efectivamente ella todavía no tenía una decisión tomada al respecto 48 horas antes. No 4-1. No 4-1. Una derrota muy grande que además dejó expuesto al presidente de la Corte, como bien decías vos, Carlos Rosenkrantz, y cambió, te diría, la ecuación de poder de la relación entre la Casa Rosada y la Corte. Ayer te contamos, Mauro, que parte de la tensión que está viviendo el presidente Macri y gran parte de la Casa Rosada con la justicia tiene que ver con esta nueva ecuación de poder de la Corte. ¿Qué cambia 4-1 o 3-2? Cambia, Mauro, por el hecho de que el gobierno está viendo que empieza a haber una mayoría consolidada que puede sacar otros fallos en contra, no solo de los jubilados. Y ese es el gran temor del gobierno. La mayoría es un hecho político. Es un hecho político. Lo dijo recién Bocio, es un órgano político la Corte, pero ¿no? es un hecho político incontrastable. 4-1 fue jaque mate o te goleamos. Parecía el equipo de hoy contra River, bueno, al revés. Pero no es lo mismo perder 4-1 que perder 2-1 sobre la hora. Y el gobierno pensó que si perdía iba a ser con lo justo, con un fallo un poco más dividido, no tan abarcativo, quizá más acotado. Y déjame agregarte dos cosas más, que hoy estaban con mucha bronca. Una, había quienes en la Casa Rosada te decían cuánto había influido la ofensiva de Carrió y del abogado personal de Macri, Pepín Rodríguez Simón, contra Lorenzetti para que este fallo salga 4-1. ¿Y qué interna y qué dice el gobierno de la Corte? Que gran parte de la bronca que tiene Lorenzetti... Lo peor que dice, A ver, están enojados, Mauro, están muy enojados. Decían, ¿por qué sacan el fallo ahora antes de las fiestas? Sí. Había gente muy enojada. Pensaron que con la nueva composición, Mauro, vos pensás que viene de cambiar su composición la Corte. Cambia un presidente después de más de 10 años en su ejercicio. Ellos pensaron que con ese cambio, con Rosenkrantz al frente... ¿De qué manera? Iba a ser una Corte, por lo menos, más beneficiosa para la Casa Rosada. Desplazaron a Lorenzetti, desplazaron a la secretaria de prensa, desplazaron gente. Entraron como avasallando y dijeron, acá somos la nueva Corte, somos nosotros. A los 2 meses se juntan los otros... 4 en lugar de 3, son veces que eran 3, y le dan un sopapo y lo dejan solo. Es más, Mauro, en el nuevo reparto de poder, un sector del gobierno quería que Hayton de Nolasco sea la presidenta de la Corte y terminó ganando la posición de que sea Rosenkrantz. Dos temas que hoy estuvo hablando el presidente Macri con Garabano, con su ministro de Justicia y también con Emilio Basavilbaso, el titular del ANSES. El primero, ¿por qué sacan el fallo ahora justo antes de las fiestas? La Corte tiene sus tiempos judiciales, Mauro. Lo podría haber sacado hace 2 meses o lo podría haber sacado en febrero. ¿Por qué en ese momento? Y en segundo lugar, un buen tema para Bocio, ¿por qué lo manda al Congreso cuando no tienen una mayoría? Ellos pensaron en un momento, porque eso le había transmitido uno de los miembros de la Corte a uno de los funcionarios nacionales, que si lo mandaban al Congreso era justamente porque iba a ser un fallo acotado y no tan abarcativo como acá cuenta Semino y cuenta Bocio, ¿no? Ana, quería preguntarle algo a Bocio. Dos cosas, perdón, porque está el antecedente Badaro, donde lo mandan también al Congreso. Lo que pasa es que había una composición distinta. Entonces, tuvo un resultado distinto. Y para concluir, si alguien, y muchos deben saber jugar al truco, hay otros 2 juicios de jubilados que tiene la Corte, que son el caso Hartman y el caso Fernández Pastor, es decir, ley de movilidad y lo que es sustitución, tasa de sustitución del 70%, que son de mucho más costo fiscal que el que acaban de sacar. Es decir, en términos del truco, la Corte creo que mostró un 3, pero tiene 2 7 bravos. Bien. Ana, preguntarle si querés a Diego.
Sí, consultarle por qué, digamos, si bien lo que se está cuestionando, lo que usted está cuestionando ahora es que el gobierno no haya atendido los fallos de la Corte previos, sentando jurisprudencia, y haya hecho estas dos resoluciones y haya hecho la ley de movilidad jubilatoria basándose no en los fallos de la Corte, y por qué el ANSES, cuando usted la dirigía, seguía apelando los juicios sin atender tampoco a los fallos de la Corte. Eso es una pregunta que tiene un desconocimiento y los doctores lo van a saber. No hay posibilidades que el Poder Ejecutivo no apele. Es una decisión del Estado y es una decisión del Congreso de la Nación. Es una decisión del Estado, entonces. Pero son dos cosas distintas. Uno es lo que marcó inconstitucional la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que dijo que es inconstitucional es una resolución mal hecha del ANSES, es un error del ANSES, es una decisión que el ANSES, es decir, que el Poder Ejecutivo a través de su organismo de administración de la Seguridad Social no fue conforme a la Constitución y conforme a la ley. ¿Qué dice la Corte? No solo es inconstitucional la decisión de Basavilbaso y del ministro Triaca, refrendada por el presidente de la Nación, sino que además es el Congreso el que tiene que intervenir. El funcionario que está en una oficina de la ANSES en La Rioja, frente a esa orden, tiene que actuar. Y eso no es la responsabilidad de un organismo. Esto es una decisión política. ¿Hay un problema estructural con los juicios en la Argentina? Sí. ¿Hay un problema estructural con la seguridad social en la Argentina? Sí. ¿Hay un problema agravado por el presidente Macri, que es el haber de los jubilados? Es el más bajo de los últimos 10 años en dólares, es el más bajo en dólares en América Latina y perdió 20%, quieren 20-25% de poder adquisitivo el último año. Esa es la realidad. Frente a esa realidad, el gobierno que no se enoje, que no tenga bronca, que se siente a resolver los problemas. El gobierno, frente a una decisión que no le gusta, se enoja. Y en vez de encontrar una solución y convocar a todos, y frente a una minoría, porque tienen la primera minoría, es cierto que tienen capacidad de poner agenda en el Congreso, lo que hace es al adversario, al que piensa distinto, descalificarlo. Y lo mismo ocurre con la Corte. Entonces acá hay que reflexionar no solo desde el punto de vista del jubilado que la está pasando muy mal y de una situación histórica. Acá hay que reflexionar cómo actúa el gobierno y cómo resuelve los conflictos frente a un problema. Si al gobierno no le gusta lo que falla otro poder del Estado, se enoja. Yo no me enojaría, yo cumpliría con el fallo. Yo trataría de resolver los temas como corresponde en el marco del diálogo y en el marco del Congreso de la Nación. Y vuelvo a repetir, el gobierno fue advertido no solo de esta resolución, sino también de las leyes, porque las cosas, si se hacen bien. Y eso fue lo que nosotros planteamos en la reparación histórica. No te vayas, que quiero ir al Congreso un minuto. Para Lucía le voy contando lo que debe saber mejor que yo, que me están pasando por línea privada, que están por poner preso a Elía. Hoy, mañana o pasado, por el tema de la toma de la comisaría, la Cámara defendió eso. Ya está, me dice que está decidido, yo no sé, ojalá que no, porque esa persona va a ir presa, pero antes de la fiesta es preso, ¿puede ser? Era algo que se estaba discutiendo en los tribunales de Comodoro Pi, se estaba esperando la decisión de la Cámara de Casación sobre el fallo de ese juicio y se esperaba que pueda ocurrir en las próximas horas. Me está diciendo, ojalá que no se confirme por la persona que va presa, pero si es por el derecho, ya es otra cosa. Señor Horacio Salinas del Congreso, adelante, buenas noches, ¿cómo estás, Horacio? ¿Cómo te va, Mauro? Buenas noches. En este momento se está tratando la ley Micaela, esta chica que fue asesinada en Gualeguay, en Entre Ríos, y el punto más importante que sobresale es que los tres poderes van a tener la obligación de tomar un curso para tratar el tema género. Hoy más temprano se trató la ley de barras, no hubo acuerdo, y los diputados postergaron la aprobación del proyecto. Después de mucha especulación, la Cámara de Diputados postergó hasta febrero el proyecto para tipificar delitos de violencia en el fútbol, conocido como la ley de barras, que penaliza la violencia en el fútbol y a los barras bravas por falta de acuerdo entre los distintos bloques políticos. En estos momentos, te reitero, Mauro, se está tratando punto por punto esta ley que es en homenaje a esta chica que fue asesinada y violada en el 2017 en la provincia de Entre Ríos. Horacio, muchas gracias. La ley de antibarra, ¿cómo se llama esta? Sí, se la conoce como antibarras. Antibarras, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que cambia y qué es lo que se logró hoy? 201 votos contra 3 abstenciones de la izquierda, a favor, en este caso en la Cámara de Diputados, de penar con delitos, con penas más altas, delitos vinculados con
lo que pueden ser mafias vinculadas con el fútbol. Atención, es muy interesante porque prevé penas de 3 años de mínima. ¿Esto qué significa? Por un lado, que, digamos, las personas que cometan delitos vinculados con los barra bravas queden presos automáticamente. Por otro lado, busca unificar. Mauro, vos pensá esto. Revender entradas en la Argentina es un delito contravencional y no van presos. Por eso ni Huequín ni Caverna Godoy están detenidos. Después la justicia se va a dividir entre la contravencional, la criminal, la federal. Acá se busca unificar y esto va a ser tratado seguramente en febrero y es muy probable que se apruebe por fin una ley que pena a la barra brava, la mafia en el fútbol argentino. Quedan 9 minutos, pasado rápido. ¿Lo hago bien? Sí, estás cansado, me dijiste. ¿Yo cansado? No, hablamos del raíz que tuviste. No, pero nada, me gusta mucho hablar con ustedes, me gusta mucho que estén todos cómodos. Me dicen que vos tenés un juego muy interesante que hace siempre, ¿sos vos o es él? No, soy yo. ¿Qué juego vas a hacer? Soy Rápido, yo, que tengo que cerrar Mauro. con ellos tres. ¿Le gustan los jinetes? ¿Le gusta el polo? ¿Le gusta No, los yo caballos? soy el señor de la paternal, no. No anda a caballo, nada. No. Bueno, nos vamos a meter con los 6 jinetes del gobierno nacional en el año electoral, Mauro, porque Macri sabe que va a tener que salir de campaña, sobre todo te diría en el segundo semestre. Y vos fíjate, Mauro, hicimos un juego aquí, te diría los 6 ministros más poderosos en este momento de la gestión, y allí los tenemos alrededor del presidente. Arriba la tenemos, de un lado Patricia Bullrich, allí la vemos, y del otro lado a Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo, que a propósito en estos días terminó de limpiar a todos los funcionarios que respondían a Jorge Triaca. Hizo bien el trabajo, ¿eh? Y limpió a todos, Mauro, un peronista clásico, Dante Sica. Abajo de Dante Sica le tenemos a Nicolás Dujovne, hoy con el manejo total de la economía. El Banco Central está manejado por Nicolás Dujovne porque es un hombre de él quien lo maneja a tiro de WhatsApp, te Una de diría. las frases más extrañas que escuché en mi vida. Hicimos todo mal y que si no nos voltearon. Hicimos ¿recordás la frase? Sí. Hicimos un ajuste fenomenal y no nos voltearon. En otra época hubiesen volteado el gobierno, ¿no? No, Eso pero es lo que insólito, no lo entendí nunca. Hoy tiene las decisiones económicas en sus manos, no existe más el gabinete económico. Debajo de él, Rogelio Frigerio, habrá que ver si es candidato el año que viene, ministro del Interior, el ministro político de la Casa Rosada, diría el único político de la Casa Rosada. Arriba la teníamos a Patricia Bullrich y debajo de ella Carolina Stanley. De allí va a salir la candidata a vicepresidenta seguramente, Mauro. ¿Es verdad eso de Patricia Bullrich? Patricia Bullrich también la mandaron a medir. El problema ahí es que cosecha del mismo electorado que Macri y Carolina Stanley le podría dar alguna otra faceta. Cierra el amigo de Milei abajo Y de todo. cierra el amigo de Milei, Marcos Peña, el hombre más importante, el jefe de gabinete, quien va a ser además el jefe de campaña de Mauricio Macri. Sobre esas 6 cabezas va a estar descansando la gestión, te diría, en los próximos años. Y allí lo tenemos, los jinetes de Macri, Mauro. El ministro más importante sigue siendo Marcos Peña, bajó su perfil, se concentró en la gestión, todos los días al lado del presidente. Milei dice 2 palabras y dice y Peña, 2 palabras y Peña. Sí, no lo quiere nada, Bueno. no lo quiere nada. Segundo eje central, se están reuniendo 3 veces por semana con el presidente, una vez por semana con Peña, y almuerzan los viernes solo los 10 ministros. Y finalmente van a tener los voz de la gestión y los temas más complejos lo corren a Macri y los ponen a estos 6 ministros como ejes en el año electoral. Gracias. Un último concepto de la economía. Te saco un poco de jubilación, vos sos economista. ¿A dónde nos lleva todos estos números que estamos manejando, que son tremendos, al año que viene, digamos? Yo la primera vez que dije que el gobierno fracasó fue con vos, Mauro. Y lo dije... No, lo dije hace un año y pico. Yo escuché atentamente el discurso de Macri en el año 2016 en el Congreso y dijo 3 cosas. Pobreza cero, hay 13 millones y medio de pobres en la Argentina. Y el 50% de los chicos menos de 17 años son pobres. Ese es el dato más grave aún, no solo que el 33%, el 50%. El otro punto que dijo el presidente Macri fue: voy a unir a los argentinos, lo estamos viendo, me parece que no hay una lógica de unidad, ni una lógica no solo de unidad, sino de resolver los problemas con una lógica mucho más amplia, y frente a la adversidad agrede, frente a la adversidad descalifica. No tolera la adversidad. Y el tercer punto, combatir el narcotráfico. Posiblemente ustedes conozcan más del tema. Yo no veo que haya habido un avance. De hecho, en los barrios más humildes en la Argentina, uno lo que ve es que el narcomenudeo se multiplica y hay situaciones mucho más complejas. La pobreza se resuelve con trabajo, con producción, y nosotros no vemos que haya más trabajo y más producción en la Argentina. La pobreza se resuelve con un plan de desarrollo y con que el interior, que los sectores productivos, el conurbano, tenga una lógica
no de la timba financiera y la especulación de tasa del 70%, sino del trabajo. Y yo me junto con empresarios habitualmente, tipos que hace 30 años, 40, 50 años tienen pymes y pequeñas y medianas empresas, y ¿sabés lo que me dicen, Mauro? No saben qué hacer. Están desesperanzados. Cierran 25 por día. No quieren levantarse. Claro. El consumo cayó hoy, me contaban lo que cayó el consumo de naftas en la Argentina, lo que cayó el consumo de electrodomésticos en la Argentina, en los sectores más humildes, y ni hablar, vamos a ver en pocos días seguramente indicadores que tienen que ver con la salud en el conurbano bonaerense, de enfermedades que hablan de no solo la pobreza, sino la decadencia y la marginalidad de la Argentina. Han vuelto enfermedades de hace muchos años. Exacto. Gracias, Diego, muy amable. No, gracias a vos, Mauro. ¿Alguno quiere cerrar o calle para siempre? No, reivindicando algo que había preguntado nuestra compañera, o que había señalado respecto a por qué los gobiernos han mantenido una línea constante de seguir apelando juicios de jubilados, y esto es realmente de todos, propiedad de todos los gobiernos, y no se ha respetado el compromiso del Estado argentino ante la Comisión Interamericana en el 2004 de dejar de apelar, salvo que haya una contradicción respecto a resoluciones del Tribunal Superior. Quiero corregir una cuestión técnica, porque Dale, eso se resolvió con la Comisión Interamericana en el año 2012. Bueno. Y la verdad que fue un triunfo para Argentina. En el 2004, cuando fue Alicia Oliveira, se adquirió el primer... Sí, pero se resolvió. En Washington. La defensora del pueblo, Alicia Oliveira. Una gran compañera. Gracias, doctor, por venir. Gracias, Diego. No, gracias a usted, Mauro. Muchachos, ¿quedó algo de información que mañana sea tapa el diario? ¿Qué pasó con la cámpora? Hay ahora un comunicado, pero es de hoy el comunicado. Sí, es un comunicado. Recordemos que además de Jorge Romero, hay otras 3 personas que fueron o expulsadas o renunciaron a la cámpora, y la cámpora hizo un largo comunicado en donde explica los motivos por los cuales se adecua no solo a la ley, sino a lo que está pasando con las denuncias por abuso y delitos sexuales. Gracias, chicos. Vicente, mañana vas a estar en el recinto, vos no. Cuando hablen, ¿podés estar? Cuando hable Marino, no. ¿Te sirve o no hace falta? Está hablando Vicente acá, no hace falta. Pues ya tenés todo resuelto, todo cocinado. Sí, se mejora un poco. No, pero, perdón que no escucho bien al doctor. No. El senador que también están imputados y no tienen inmunidades de ningún tipo. Así que se puede avanzar sobre lo mismo, teniendo en cuenta de que el fiscal prevé la posibilidad de que haya habido otros casos que se están investigando a través de que ha habido denuncias administrativas, por lo que pedimos fundamentalmente que no esperen las personas que se han visto victimizadas, que no esperen que se averigüe a través de los distintos papeles que se han movido a nivel administrativo y se presenten voluntariamente ante la justicia, que se va a preservar obviamente su identidad. Gracias, Vicente. Gracias a vos, Mauro. Gracias, doctor. Que en conclusión, este caso tremendo. Usted tiene unos casos facilísimos todo, ¿eh? Sí, pero bueno, con la confianza de que logremos que se aplique la ley, mañana voy a estar en el Tribunal Criminal número 5 de Quilmes y esperando esta novedad que seguramente vamos a poder informar. Gracias a los dos por venir, ¿eh? Muchas gracias a vos, Mauro. ¿Vos tenés un PNT, Hugo, siempre en el cierre? Así es. ¿No me podés avisar antes? Casi me lo trago. No, pero le tiene que avisar a mí y ahí arrancamos. Bueno, hacelo. Vamos. Dale. Dale. Los Haroldos, vinos con Ángel. Los Haroldos Estate. Más de lo que esperás. ¿Es vino? Los Haroldos Estate. Mucho más de lo que esperás. Los Haroldos. Vinos con Ángel. Están llegando acá preguntas de cuánto demora en tomarse la botella de vino esa usted. ¿Yo? Dice, después del chivo le manda, usted toma. No, para nada. No, yo tomo solo espumante. ¿Y eso qué es? No. Esto es vino, creo. Eso es vino... No sé si tiene espumante, pero podemos averiguarlo. No, está bien, pero bueno, está bien hecho. Bueno, no, vamos despacito, ya está. Me voy, mañana no estoy. No me está a decir qué suerte. Yo pensé que iba a decir qué suerte que va a decir ahí. No sé quién viene, pero el jueves por ahí venimos a despedirnos. Voy a contarte, mi compañera. Mirá qué traidora, ¿eh? Está bien, mañana. Qué chaleco, ¿no? ¿Eh? Qué chaleco, digo. Sí, mañana no estoy.
Si esto salió mal, el jueves posiblemente tampoco. Si no, el jueves nos estamos despidiendo hasta dentro de 50 años. Gracias, chicos, muy amables. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Buenas noches.